Bueno, vamos entonces a analizar la parte 2 de la metamorfosis, que ya habíamos terminado la parte uno, que justamente había quedado entonces Gregorio allí en su cuarto cancelado, y entonces en esa primera parte de la parte 2 vemos una diferencia entre lo que es ya la vida de insecto, ¿tá? Y lo que era la parte superior. Hay que destacar entonces cuando dice, él quedó dormido después de eso y hasta el anochecer no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado. El reflejo del tranvía ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaban las sombras. Es decir, esa diferencia entre lo superior humano y lo animal que es Gregorio, y ya parece no poder alcanzarlo. Él entonces, en este capítulo, en esta parte, sobre todo, él va a ir descendiendo de lo humano a lo de ser monstruo, bicho, y a quedar relegado a eso, ¿tá? Bien, después el problema con su nuevo cuerpo, las patas, ¿no es cierto? Que la herida del accidente de la mañana, recuerdan que había quedado contra la puerta. Eso es con el padre que hizo quedar De con la estas ropa, ¿no? últimas, claro, recuerdan que había quedado en una parte con el cuerpo de costado en la puerta, y de estas últimas heridas en el accidente de la mañana, milagro fue que las demás saliesen y colgaban sin vida, es decir, que el problema con su nuevo cuerpo, con las patas, ¿no? Después está la atracción al olor de la comida, ¿no es cierto? Y esa comida le hace reír de alegría, ¿no? ¿Eso es una metáfora? Eh, en realidad sería una hipérbole, me parece, Hipérbole. porque no comía desde el día anterior, ¿no? ¿Dónde dice eso, perdón? Segundo párrafo, parte 2. ¿Dónde dice que se amulló la cabeza en leche? Un poquito antes creo que es. Reír de alegría porque tenía aún más hambre que por la mañana. Al momento sumergió la cabeza en la leche. Lo drástico de los movimientos, ¿no? Lo animalesco de todo lo que hace, ¿está? Más pronto tuvo que retirarla desilusionada porque no solo la dolencia de su costado izquierdo le hacía penosa la operación, sino que además de la leche, fuera hasta entonces su bebida predilecta, no le gustó nada. Es decir, acá se va dando un paulatino cambio de gustos de él, que ya no le va a interesar la comida que él antes disfrutaba, que le gustaba. Y eso es propio de la animalización de Gregorio, ¿no? Ahí está, ¿no? De De que la ya empieza a cambiar hasta animalización. el pensamiento. Ahí está, de la reificación que se está cumpliendo en su cuerpo, ¿no es cierto? De lo que es el ser animal, de esa diferencia entre ser animal y el ser... Eso al final lo termina como calculando y lo termina como haciendo que se muera, ¿no? Porque nada, alejarse del resto de la familia y eso porque piensa que no es como suficiente, que no es bueno para ellos, ¿no? Sí. Y dice este autor que se llama Luis León Herrera, dice: si Descartes decía, afirmando el ser del hombre, pienso, luego existo, Kafka dice, me convierto en animal, luego soy hombre.
afirma el ser del hombre negándolo. Y dice más adelante que los personajes de Kafka no son sino él mismo, es decir, Kafka mismo. Bien. Luego está la ponderación a sus familiares. Qué vida más tranquila parece llevar mi familia, dice. ¿Tá? Y su orgullo por poder mantener la familia, que no lo había concienciado hasta ahora, como contraposición de la indiferencia con que la familia lo trataba y el acostumbramiento a lo que él hace. Y dice, tuvo pavor, viste que pavor es un grado muy alto de miedo, ¿tá? Tuvo pavor de, y esto es cita textual, aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término, ¿tá? Es decir, que él no solo está él perjudicado, sino que teme por su familia, ¿no? Bueno, es importante que ahora las llaves quedan afuera y que su relación con la familia cambia y solo pasa a ser por lo que oye, ¿tá? Pasa a ser por lo que él oye. Su propia habitación le dio miedo, dice en la página 49, ¿tá? Es decir, que Eso está más adelante de lo que digamos tranquila, ¿no? sí. Sí, yo me equivoqué, les dije una parte que iba después, espera. Ahí está. Su propia habitación le dio miedo, ¿tá? Si bien era la misma que había habitado por 5 años, ¿tá? Le dio miedo, es textual, ¿tá? Luego está el cambio de la actitud de la hermana. Ella cambia su rol familiar de ser alguien pasivo a ser una clave para ese nuevo obstáculo que es Gregorio. A ser una clave para solucionar, ¿no?, ese nuevo obstáculo que es Gregorio. Como un animal con su nueva forma. La forma de entrar de la hermana es significativa, abro comillas, del texto, que bueno, digo, lo visualizan después. La forma de entrar de la hermana como si fuese la habitación de un enfermo o de gravedad o la de un extraño. Ahí cierro comillas. Es una construcción condicional instalada por la conjunción condicional sí. ¿Construcción, perdón? Condicional instalada por la conjunción condicional sí, como si fuese un enfermo, ¿no? Con ese pretérito imperfecto del modo subjuntivo, fuese, imaginándose entonces una enfermedad física, que en realidad, si bien esto es físico, también pasa por otros niveles de lo físico, ¿no? Sí, la somatización que habíamos hablado, ¿no? Exacto. Esta bondad de la hermana, al traerle un surtido de alimentos, es significativo en cuanto al poco valor que se da a sí mismo, como si no lo mereciera. Significativo. En cuanto al poco valor que se da a sí mismo, como si no lo mereciera. Dice el texto, pero nunca hubiera adivinado lo que la bondad de la hermana le reservaba. Al fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo.
Bueno, y ahí hay una enumeración de todo lo que le trae. Legumbres pasadas, un poco podridas, huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca, pasas y almendras, un trozo de queso. 2 días antes Gregorio había considerado incomible. Un pan duro, otro untado con manteca, otro con manteca y sal. Es decir, como la hermana al principio se esmera por su comida, que lo vamos a ver que ya en la parte 3 ya no le importa y le echa cualquier cosa. ¿Tá? También hay un cuidado por la limpieza de la habitación, por el olor, la limpia y la ordena todos los días. ¿Tá? Y después vamos a ver que eso en el 3 se abandona. El mío es en la página 35, ¿no? Que dice, al fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y le extendió sobre el pie del producto. Ahí mismo. Medio podrida, hueso de cena en la víspera, podría hacer Ahí. Le traen sobras. Claro, le traen sobras, pero le traen sobras variadas, ¿no? Después vamos a ver que le deja cualquier cosa, ni lo limpia, ¿no? O sea, le trae sobras variadas, le limpia la habitación, ¿no? Él dejaba en la pared una especie de hilos y ella los, limpia, ¿no? La codificación en su máximo esplendor. Ahí está. La familia lo está cosificando también. La familia lo cosifica y no se olviden que es importante también que la familia piensa que él no entiende. Entonces, ellos van a hablar todo como si él no entendiera y el pobre está entendiendo absolutamente todo. Hay una comparación en ese mismo párrafo más abajo que dice sus patas como un zumbido, hacen entonces un zumbido sus patitas, ¿tá? Y el autocuestionamiento sobre sus percepciones. ¿Qué dijiste que era eso, comparación? Es una comparación como un zumbido, como que hacen un ruido, ¿no? Al cual le es ajeno todavía, ¿no? Después el autocuestionamiento sobre sus percepciones. ¿Tendré ahora menos sensibilidad que antes? ¿Tá? Ya no le gustaban los alimentos frescos. ¿Tá? Entonces, la incomprensión esa de lo que es entonces la incomunicación que esta cosificación supone, es que tampoco piensan que él no los entiende, tampoco intentan hacerlo, tampoco se cuidan como hablan de él, y entonces Gregorio las entiende y dice textual, que la familia piensa sobre las declaraciones acerca de la conducta que correspondió observar en adelante. Es decir, cómo esta familia está revolucionada por lo que deben o no deben hacer. ¿Tá? Los cambios domésticos abarcan también a la criada, que le ruega de rodillas a la madre que la despidiese, y su compromiso de no contar nada, el miedo de la familia del qué dirán, ¿no es cierto?, que coarta su libertad en torno a la sociedad, ¿no? Es decir, esta familia que de alguna manera queda también manchada por esta presencia de Gregorio en ese estado. La alegría de Gregorio cuando se entera de la disposición familiar de su familia, en la página 53, que dice que tenían una pequeña caja de caudales, y en contraposición a este dato elemental que había escondido su padre, él se había comprometido con esta obligación de viajante de comercio, ¿tá? Y hay una contraposición, ¿no?, entre ese egoísmo del padre y el que dedicaba el 100% de su vida a sacrificarse por la familia. Sin embargo, a él le parece una noticia agradable. Más adelante hay una metáfora que dice que
Gregorio llevaba solo el peso de la casa. Metáfora de gran valor en relación a la cosificación que en él se produjo, ¿tá? Es decir, llevaba toda la carga encima, ¿tá? Que un poco ya lo habíamos hablado en la clase pasada, y aún todavía tenía ganas de pagarle una clase de violín a la hermana, que era un regalo que le iba a hacer a Navidad, pero al final, bueno, no llegó a hacerlo. Bien. Gregorio, sin embargo, está contento con esa inesperada previsión también es textual, descripción de la familia, hay después una descripción de la familia con sus características de edad, etcétera. Ahora bien, ese dinero no le alcanzaba para permitir a la familia vivir con holgura de sus rentas. A lo sumo tendrían para 1 o 2 años, pero no más. En consecuencia, este era un capital que no se debería tocar y que convenía conservar. El dinero para vivir no había más remedio que ganarlo. Pero el padre, aunque estaba bien de salud, ya era viejo y llevaba 5 años sin trabajar. Por lo tanto, poco podía esperarse de él en estos 5 años que habían constituido los primeros socios de su laboriosa pero fracasada existencia. Vieron que el padre entonces esconde también un fracaso en su existencia, es decir, como que no pudo llegar a mucho. Había asimilado mucha gracia y se había puesto excesivamente gordo. ¿Acaso le incumbía trabajar a la madre que sufría de asma y que se fatigaba con solo andar de poco por la casa? ¿O le correspondía a la hermana, que todavía una niña con sus 17 años, cuya envidiable existencia había consistido hasta entonces en ponerse elegante? ¿No? Ahí está. Entonces, sin embargo, todos empiezan a trabajar. Se han produciendo entonces diversos cambios, sobre todo en su vista. Es significativo además como él ve a la familia como incapaz también, o sea, lleva todo el peso en sus hombros, y de cierta manera ve a la familia como incapaz de hacerlo, ¿tá? En la página 57 arriba vemos esta paulatina pérdida de vista, ¿tá? Es decir, él parece ir perdiendo entonces esa capacidad de ver. El pasaje del tiempo, ya había transcurrido 1 mes. El ocultamiento con una sábana, él para que la hermana no lo vea se empieza a esconder detrás de una sábana, ¿tá? Y también habla de carga cuando habla de las tareas de la hermana, que dice que se había asignado esta orgullosa carga, y más adelante dice: él los oyó a menudo ensalzar los trabajos de la hermana, cuando hasta entonces solían reñirla por parecerles una jovencita prácticamente inútil. Es decir, que esa inutilidad de la hermana ahora pasa a ser lo que le sirve por lo menos para no tener que lidiar con Gregorio, ¿no? Que ella se dedica a darle a comer, a limpiarle el cuarto, a ventilárselo, ¿tá? La madre quiere verlo: dejadme entrar para ver a Gregorio, pobre hijo mío. ¿No comprendéis que es necesario entrar a verlo? ¿Tá? Sin embargo, ellos se lo impiden a la fuerza, o sea, al no ver a la madre, a Gregorio. Luego está el episodio de la retirada de muebles, ¿tá? La madre, cuando la hermana le pidió ayuda, dice que dio gritos de júbilo, ¿tá? Y el deseo de intervención de la madre, que en cierto sentido se ve excluida de lo que sería el cuidado de su hijo. Su opinión es dejar las cosas, porque vieron que la hermana quería sacarle todos los muebles para que
Para que él pudiera deambular por las paredes. Claro, para que él pudiera estar tranquilo, trepándose. Pero la madre es interesante lo que dice, porque dice, el cuarto como está, que hay que dejar el cuarto como está, para que Gregorio al regresar de nuevo entre nosotros, lo encuentre todo en el mismo estado y pueda olvidar este paréntesis más fácilmente. Es decir, cómo la madre espera todavía que él regrese, así como de un día para el otro se convirtió en insecto, bueno, que de un día para el otro piensa que eso es solo un paréntesis y que de un día en el otro se va a convertir de vuelta en quien era, ¿no? Bueno, luego dice que pasan 2 meses. ¿Está? Y que implican la adaptación a su nuevo cuerpo y vida. Con la metáfora desierto se refiere a la diferencia entre ese pasado de condición humana y su forma actual. Gregorio se da cuenta por la reflexión de la madre que era mejor dejar los muebles para que Gregorio pueda arrastrarse y trepar, en contraposición con la hermana que quería que sacara todo. Es decir, él empieza a pensar que debería hacer lo que dice la madre y no la hermana, aunque él como bicho en realidad había sentido que era mejor sacar todo. Pero después, ¿no? Se pone encima de la estampa, ¿está? Y de esa estampa que él había hecho el marquito, ¿está? Y en la página 64, estoy abreviando mucho, si no, no llegamos, dice, al menos esta estampa que él cubría, él se pone arriba de la estampa, ahora por completo no se la quitaría, ¿tá? Y volvió la cabeza hacia la puerta del comedor para observar la entrada de las 2 mujeres, ¿tá? Entonces ahí lo ve la madre y dice, ay, Dios mío, y se desplomó en el sofá. Es decir, la madre cada vez que lo ve se desploma, ¿no? Se desmaya, ¿tá? A todo esto él sale del cuarto, ¿tá? Él sale del cuarto y hay una personificación que dice, todo en derredor callaba, ¿tá? Y viene el padre, ¿tá? ¿Qué pasa? Le explica mal el hecho de que le estaban sacando las cosas y queda como que él salió. Y dice, Gregorio se ha escapado, le dice la hermana, ¿tá? Y ese escaparse, entonces, es una metáfora que implica ¿qué cosa? En realidad implica que ya entonces no es libre en su casa, que eso es como una cárcel, su dormitorio, ¿no es cierto? ¿Tá? Gregorio se ha escapado, como si ya no fuera su casa. Luego los cambios del padre, que se cuestiona, cambió de estar en bata y ahora él lo ve con un sombrío uniforme azul con botones dorados, que él ni se saca, ¿no? La importancia del uniforme ligado a lo que sería ser la ordenanza de un banco, llevado a la casa, al núcleo familiar, como forma de autoridad, siendo un brazo social que incide en las circunstancias domésticas, es decir, el poner el orden. El padre empieza a bombardear, otro término bélico del campo semántico, ¿tá? A Gregorio, y entonces le empieza a bombardear, ¿qué cosa? ¿No?
manzana, ¿no? Ahí está. Y le empieza a bombardear manzanas. Gregorio, atemorizado, no se movió. Era inútil continuar corriendo, pues el padre había resuelto bombardearlo. Se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba en el aparador y arrojaba una manzana tras otra, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco. Más adelante logra darle un golpe certero y le penetra una manzana, y entonces eso va a ser el comienzo del fin, ¿no es cierto? Es significativo que sea manzanas, ¿no? Por todo el simbolismo de las manzanas relacionadas al paraíso, al Edén, a lo que es la manzana como el cambio entre la libertad y la dependencia también. Y es significativa la unión de lo militar de su padre con el sentido bélico de las palabras, que además ya señalamos, recuerdan, del mismo campo semántico relacionado a la guerra. Antes le habían dicho atrincherado, el propio principal le había dicho atrincherado. El despojo de ropas de su madre, porque como se había sentido mal, ese despojo de ropas también está relacionado a la falta de poder, ¿no? de la madre. Ese despojo de ropa, porque ella se había sentido mal y Greta le había desnudado para hacerla volver del desmayo. Entonces estaba corriendo en camisa, ¿no? Es decir, y perdía en el camino una tras otra sus faldas, ¿no? La falta de poder de la madre, que era también quien lo quería más, o quien quería más que él volviera, ¿no? Y le rogaba a su madre le rogaba que perdonase la vida del hijo, ¿tá? Y ahí termina la parte 2. La parte 3 es esta herida tan grave, ¿no? Genera en Gregorio una paulatina y ya hasta el final desmejoría, ¿tá? Que le va a provocar su muerte, que denota el olvido de su familia, de lo que él es. De la manera que su reedificación llega a su momento máximo. Y es importante lo que esto genera en los demás. Dice, aquella herida tan grave, la cuarta de más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana, así que quedó empotrada en su carne como visible testimonio de lo ocurrido. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como un enemigo, ¿tá? Hay otro término bélico, enemigo, sino por el contrario, con todos los respetos, siquiera un elemental deber de la familia, sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Este resignarse que está ligado a los conceptos de Kierkegaard, que dijimos un poco, y que lo expresa también Luis León Herrera cuando dice: Kafka nos ha dejado en sus novelas el sabor del sentimiento trágico de la vida, el vivir de morir y el vivir muriendo del que nos hablan San Juan de la Cruz y los místicos españoles.
¿está? Es decir, el destino y la fatalidad. La absoluta soledad en la que vive este personaje, ¿está? Y eso que hablamos ya la clase pasada, de la culpabilidad en relación al protagonista, dice. Luis León Herrera. ¿Está? Dice que ya, esto también es de Herrera, si ya por el hecho de ser hombre, por el hecho de haber nacido, el hombre es culpable. El mayor delito del hombre es haber nacido. El viajante que se convierte en un insecto, nada debe esperar de la vida y todo puede esperar de ella, pues la vida los toma cuando ellos vienen y los deja cuando se van. La vida los Toma cuando ellos vienen y los deja cuando se van. Se nos castiga, luego somos culpables. Es el razonamiento que parece absurdo, pero que sostiene León Herrera. Bien. Gregorio perdió el libre juego de sus movimientos, ¿está? Y es significativo que el padre no va a perder nunca, no se saca nunca el traje de ordenanza, ¿está? Esto es significativo porque esa justicia que él, entre comillas, que él impone a Gregorio parece ser algo de la sociedad también. Es decir, es como si la sociedad hubiera penetrado a través del padre e incidiera directamente en Gregorio. Despiden a la siguiente criada y llaman a una sirvienta, ¿tá? Y su grafopeya, que es una especie de gigante huesudo, que después además va a jugar con él, se va a entretener con las cosas que él hace, ¿no? Jugar entre comillas, ¿no? Que era una manera muy extraña de tratarlo. Después las ventas de las alhajas de la familia, que marca también la pérdida del contacto social, no solo la necesidad de dinero, sino que dice que las fiestas que ya no tenían, ¿no es cierto? Se encuentra una metáfora: apurar hasta la hez el cáliz que el mundo impone a los desventurados. La hez en las preparaciones líquidas es la parte del desperdicio que se deposita en el fondo de cubas o vasijas. Y cáliz es el vaso sagrado de oro o plata que se usa en la misa para servir el vino en la consagración. La idea de esta metáfora que dice: hubieron de apurar hasta la hez el cáliz que el mundo impone a los desventurados. Y habla de lo que hace cada uno. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado bancario, la madre sacrificarse por ropas ajenas, porque cose, la hermana correr de acá para allá detrás del mostrador conforme exigían los clientes, pero
pero las energías familiares se agotaban. Entonces, esa metáfora impone la idea que es que hasta el máximo se sentían realizando sus esfuerzos los tres para solventar el problema económico. Es significativo que los tres trabajando no podían con los gastos de la casa, cuando Gregorio solo sí podía. ¿Tá? Y después dice, pero las energías familiares se agotaban. ¿Tá? Ellos empiezan a abrir un rato de noche la puerta para que Gregorio oiga, y después viene, salteando unas partes, obviamente, hay un episodio con la sirvienta que, debido a esta existencia larga de esta viuda anciana, no sentía a Gregorio ninguna repulsión, ¿no? Y entonces se le gusta verlo, ¿tá? Y va a ser la que después que esté muerto Gregorio se va a deshacer de él y la familia no va a querer ni enterarse cómo. ¿Tá? Bien, es importante ahora el hecho de los inquilinos que vienen, ¿tá? Que es ligado allá al momento final. Surge entonces, para tener más dinero, la idea del alquiler a 3 hombres, ¿tá? Y esos hombres, de cierta manera, claro, empezaron a poner muchas cosas en el lugar, el dormitorio de Gregorio, ¿tá? Y allí justamente pasa a él a estar cada vez con más cosas, con más suciedad, etcétera, en su cuarto. La familia empezó a comer en la cocina y es interesante el desplazamiento de la familia para que los inquilinos estuvieran a gusto. ¿Tá? Y él al percibirlo, hay un detalle de los dientes. A Gregorio le parecía raro percibir siempre entre los diversos ruidos de la comida el que hacían los dientes al masticar, como si quisiesen darle a entender que para comer se necesitaba tener dientes y que la mejor mandíbula, si carecía de ellos, de nada podía servir. Pues sí que tengo apetito, se decía Gregorio con dolor, pero no son estas las cosas que me atraen. ¿Cómo comen estos inquilinos? Yo mientras tanto muriéndome, ¿no? Como él sigue dándose cuenta de su condición, cómo sigue dándose cuenta de su involución. ¿Ah? Y luego finalmente está el episodio del violín, que oyen tocar a la hermana y le dice, el padre estaba dispuesto a que ella se callara pensando que los molestaba. Dice, quizás a los señores no les gusta la música, en ese caso pueden cesar de inmediato. Al contrario, no querría entrar la señorita y tocar aquí, sería muchísimo más cómodo y agradable. ¿Tá? Porque ella estaba en la cocina tocando. Y pasa al living, ¿no? Viene a ser al comedor. Y ahí entonces, claro, no faltaba más. ¿Tá? Y ahí es que Gregorio, también entusiasmado con oírla, se acerca y ahí entonces
se quedan, primero les parece que toca bien, pero después ellos se quedan susurrando con las cabezas inclinadas, observados por el padre, a quien dicha actitud le preocupaba visiblemente. Es que aquello parecía indicar a las claras que su ilusión de oír música selecto frívola había sido defraudada, ¿no? Que ya empezaban a cansarse y que solo por cortesía consentía que siguiesen. Él sale, Gregorio, y entonces bueno, a Gregorio le parece precioso como toca ella, ¿no? Qué bien tocaba a su hermana, ¿está? Y luego como estos inquilinos se van a ir, ¿está? Tienen la idea de irse, ¿está? Y la decisión de la hermana, ¿no? Queridos padres, dijo la hermana, dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa. Esto no puede continuar así. Si vosotros no lo comprendéis, yo me doy cuenta. Ante este monstruo, vieron cómo dimos al principio lo que era el concepto del monstruo. No quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano y por lo tanto solo diré esto. Es forzoso intentar liberarnos de él, ¿no? Es significativo como la persona que más lo quería, lo había acompañado, ahora... Sí, exacto, ¿no? Estamos en hora. Entonces, esa idea de ya de lo monstruoso, este hecho fantástico, porque esto es un cuento fantástico, lo fantástico que ha incidido en la vida diaria, y por eso se define lo fantástico. Lo fantástico entra a incidir en la vida diaria y ahora él es tomado por lo que es ese monstruo. Bueno, la cuestión es que esa misma noche él muere, ¿no es cierto? La sirvienta se despoja de él y es la sirvienta que cuando va a jugar con él, a mirarlo, dice, miren ustedes, ha reventado, ¿no? Lo reventado también como algo de muy poco gusto, como algo bastante desagradable, ¿no? Ahí lo tienen bien reventado. Y bueno, y la familia termina aliviada y termina liberándose. Reventado, no, a ver, déjame ver. No, sería, reventar quiere decir morir, pero en realidad se refiere más como un insecto, ¿no? Pues una falta de respeto, ¿no? Bueno, la crueldad, sí, es una brutalidad, ¿no? Exactamente. Y cómo entonces luego esa liberación ante lo que es el final de Gregorio y el despojamiento de él hace que ellos estén felices, los tres, hacen una carta cada uno para sus trabajos y salen, ¿no? Y hay una contraposición entre esa Greta, que es una bella señorita llena de vida, las ideas de casarla, ya era tiempo de encontrarle un buen marido, ¿tá? La idea de irse del lugar donde vivían, ¿tá? Ahí está, ¿no? Y cuando al llegar al final del viaje la hija se levantó y estiró sus formas juveniles, pareció como confirmarse con ellos los nuevos proyectos y las sanas intenciones de los padres. Es decir, pensando en el futuro, pensando en el nuevo proyecto. Y recuerden que Lancelotti lo llama cuento perfecto. ¿Quién?
Lancelotti lo llama cuento perfecto en virtud de la unidad del relato dada por la alegoría que une al hombre y al animal. En virtud de la unidad del relato dada por la alegoría que une al hombre y al animal. Su pasado y su presente unidos en estrecha relación a la transformación sufrida. Unidos en estrecha relación a la transformación sufrida.